En esta lección vamos a ver las diferencias de las vértebras según su región y comenzamos con las vértebras cervicales. Vamos a comenzar haciendo una pequeña comparación entre la primera edición americana, que se imprimió en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1859, de anatomía descriptiva y quirúrgica del Dr. Henry Gray. Vamos a compararlo con la edición número 4 de Gray Anatomía para Estudiantes del año 2020. Hay 161 años de diferencia entre uno y otro. Y vean la comparación entre la imagen que nos da el libro de 1859 sobre una vértebra cervical típica y la imagen que nos presenta Gray Anatomía para Estudiantes. ¿Sí? Esto es porque más adelante vamos a hacer una explicación algo complicada utilizando un dibujo que tiene más de 100 años de antigüedad. El libro comienza el tema de vértebras cervicales con lo siguiente, de manera textual. Las 7 vértebras cervicales se caracterizan por su pequeño tamaño y por la presencia de un foramen en cada apófisis transversa. Punto y seguido. Una vértebra cervical típica tiene los siguientes rasgos. Comienza una serie de rasgos que vamos a ver a detalle. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el problema es que nos empieza a hablar de una vértebra cervical típica, pero no nos dice cuáles son las vértebras cervicales típicas. En la lección anterior vimos lo que caracteriza a un hueso como vértebra, ¿sí? Y se nos dijo que eso es una vértebra típica. Ahora tenemos una vértebra típica, pero de la región cervical. Tenemos 7 vértebras cervicales y de esas 7, solamente 4 se pueden considerar como vértebras típicas. O sea, son 4 vértebras que si tú haces una sola descripción, estás incluyendo a esas 4 vértebras, porque las restantes, que serían la primera vértebra cervical, la segunda vértebra cervical y la séptima o última vértebra cervical, son tan diferentes que se tienen que describir de manera aparte, incluso tienen hasta su propio nombre. Entonces, cuando el libro dice una vértebra cervical típica tiene los siguientes rasgos, nos debemos entender que nos está hablando de la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Bueno, las vértebras típicas cervicales tienen el cuerpo vertebral, dice que es bajo en altura y de forma cuadrada, visto desde arriba. Aquí lo estamos viendo desde arriba, pues para mí y probablemente para ustedes, pues esto no tiene forma de un cuadrado. Lo más correcto sería decir que esto es un cuadrilongo o es un rectángulo, ¿sí? O es un cuadrilátero. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que es una figura de 4 lados. Si decimos cuadrado, estamos hablando de una figura donde sus 4 lados son iguales. Y aquí no estamos viendo una figura cuadrada. Y no solamente podemos ver la figura de cuadrilátero en la vista superior del cuerpo de la vértebra. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo desde adelante y también tiene forma de cuadrilátero. Y si lo vemos desde abajo, también va a tener forma de cuadrilátero. Y si lo vemos por la cara posterior, ¿sí? Si quitáramos esta parte de hueso y vemos la cara posterior del cuerpo, también vamos a encontrar que tiene forma de cuadrilátero.
En las apófisis transversas, el cuerpo, sobre todo en la cara superior del cuerpo, es cóncavo, a diferencia de su parte inferior o su cara inferior, que es convexa. Cuando decimos cóncavo y convexo, pues también nos referimos a la figura de esta superficie, donde cóncavo es que tiene una cavidad o concavidad, y convexo que tiene una convexidad o una protuberancia. ¿Por qué son así? Porque esto ayuda cuando articula o cuando encaja la vértebra de arriba, van a unirse entonces carillas, una cóncava con una convexa, y eso asegura el contacto de las superficies y también ayuda a darle soporte a este tipo de articulaciones, que si fuera totalmente plana, totalmente lisa, ¿sí? Sería más fácil que hubiera una lesión. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales típicas, que las estamos viendo aquí, esta zona es la apófisis transversa, y si lo vemos de este lado, que esta es una vista anterior, tenemos aquí las apófisis transversas, tienen forma de túnel. No son precisamente un túnel porque no está cerrado por completo. Lo podemos imaginar que tiene forma de un taco frito, ¿sí? Esa es la apófisis transversa. ¿Por qué tiene esa forma? Porque por ahí va a pasar nervios raquídeos que están saliendo del conducto vertebral. Y como mencionábamos, cada apófisis transversa pues está perforada por un foramen transverso o agujero transverso. No confundirlo con el foramen vertebral, que es este y que lo tienen la mayoría de las vértebras, ¿sí? Excepto las coxigias. Este foramen transverso o agujero transverso es característico de la vértebra cervical, no nada más de las típicas, de todas las vértebras cervicales. Aquí lo estamos señalando, aquí en la vista anterior apenas alcanzamos a ver en dónde está ese agujero transverso. El foramen vertebral tiene forma triangular y es de los forámenes vertebrales más grandes, a pesar de que son las vértebras más pequeñas, son las que tienen el foramen vertebral más grande. Y vamos a mencionar, no lo menciona el libro en este momento cuando está describiendo a las vértebras típicas cervicales, lo menciona más adelante cuando hablamos de articulaciones, pero pues es necesario mencionarlo de una vez. Estas estructuras, ¿sí? Estas elevaciones que encontramos aquí, se llama apófisis unciforme, ¿sí? Esta es una palabra que viene del latín, casi habíamos visto todas las palabras que venían del griego, pues esta es del latín, y está formada por la palabra uncis, que significa gancho, y formis, que significa forma. Entonces, su significado es forma de gancho, unciforme. Bueno, esta apófisis unciforme solo la vamos a encontrar en las vértebras típicas cervicales. Ninguna otra cervical, la 1, la 2 y la 7, y ninguna otra vértebra de otra región va a tener esta estructura que se llama apófisis unciforme. Esto es lo que menciona el libro en la página 79. Los bordes laterales de las superficies de las vértebras cervicales típicas presentan protuberancias en forma de cresta o labio, a la que se les llama apófisis unciforme. Hacemos la aclaración que cuando dice los bordes laterales, se refiere a los bordes laterales de la cara superior del cuerpo de la vértebra, ¿sí?
Ahí es donde, aquí está marcado, donde se proyecta esa apófisis unciforme. ¿Y qué es esta apófisis unciforme? ¿Para qué sirve? Bueno, es otro medio de unión, es una articulación que hay entre las vértebras típicas y el nombre pues se le dio porque recuerda como si esa apófisis como una pinza tomara a la vértebra que está arriba. Es una articulación de tipo sinovial. Si ampliamos este cuadro que está aquí, pues estamos viendo que esta es la apófisis unciforme, ¿sí?, de la vértebra que se encuentra aquí abajo, y esta es el cuerpo, ¿sí?, la parte más inferior de la cara lateral del cuerpo de la vértebra que está arriba, y ambas regiones tienen carilla articular, tienen cavidad articular, aquí hay membrana sinovial y líquido sinovial. Puede ser muy rudimentario, puede ser que en algunos casos no exista, pero sí se describe como una articulación de tipo sinovial, a diferencia de esta otra, ¿sí?, la del disco intervertebral, que pues ya sabemos que este fibrocartílago, ¿sí?, es una articulación sólida, este sería una sinovial, y este sería una articulación sólida por medio de cartílago, es una sincondrosis, y del tipo especial de sincondrosis que se llama sínfisis. Estas articulaciones uncovertebrales, entonces vamos a encontrar 4 articulaciones, ¿sí?, en 4 niveles, entre C2, entre cervical 2 y cervical 3, entre cervical 3 y cervical 4, entre cervical 4 y cervical 5, y entre cervical 5 y cervical 6. Y hay una articulación de uncovertebral, que ese va a ser el nombre de esta articulación uncovertebral. Hay una de cada lado. Hay una del lado izquierdo y otra del lado derecho en esos 4 niveles. Entonces tenemos 8 articulaciones uncovertebrales en total, características de las vértebras típicas cervicales. No lo vamos a encontrar en otro lugar. Ahora, vean lo siguiente. Esto es muy importante. Vean esta clave o estas siglas que hay aquí en las vértebras. Esto nos está diciendo, son números romanos, pero el primero no es número romano, el primero es una letra mayúscula, ¿sí? Es la C y el número 4, y esta es la C y el número 5. Nos está indicando que esta es la vértebra cervical cuarta y esta es la vértebra cervical quinta, ¿sí? Si estamos hablando de vértebras típicas, la 4, la 5, faltaría la 6 y hacia arriba la 3. Esta va a ser la 3, ¿sí? La 2 y la 1 no son vértebras típicas. Ahora, ya que notamos que existe esta clave o esta abreviatura para nombrar a las vértebras, ¿no?, esto es una letra mayúscula más un número romano. La letra mayúscula puede ser la C, como en este caso, que significa cervical, la T, que significa torácico, la L de lumbar, la S de sacra y la CO de coxigia. Y el número romano pues va a representar el número de vértebra. Tenemos cervical de la 1 a la 7, torácica de la 1, la numeración vuelve a iniciar de la 1 a la 12, lumbar de la 1 a la 5, sacra de la 1 a la 5 y coxigia igual de la 1 a la 4 en este caso. Esa es la forma en que vamos a encontrar y en que nosotros tenemos también que mencionar al momento de hacer un escrito, ¿sí?, de ponerlo por escrito,
Es número romano, se refiere a vértebras. ¿Sí? Ahora, aparte de este tipo de clave, ¿sí? Tenemos también otra muy parecida y muy relacionada. Esta es la abreviatura de los nervios raquídeos que pasan por los agujeros intervertebrales. Recordamos que el agujero intervertebral es el que se forma cuando se unen dos vértebras, ¿sí? Y es para la salida de un nervio raquídeo. Bueno, ahora tenemos una letra mayúscula y un número arábigo. La letra mayúscula es idéntico a lo que vimos arriba. La C, la T, la L, la S y la CO. Y los números ahora son arábigos, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias que hay y que es la forma en que podemos distinguir cuando un libro o cuando una diapositiva o una imagen se está refiriendo a la vértebra o al nervio que está saliendo, ¿sí? Por esos agujeros intervertebrales. En este caso, que tenemos la vértebra cervical 4 y la vértebra cervical 5, pues tenemos ya formado un agujero intervertebral y un nervio raquídeo saliendo de ahí. Ese nervio es el C5, ahora con número arábigo. O sea, es el nervio raquídeo cervical 5. ¿Sí? Bueno, ya que estuvieron viendo esto, tal vez encuentran algo extraño. Sería bueno que ya lo hubieran notado. ¿Sí? Y si no, por un momento revisen la diferencia entre los números romanos y los números arábigos. Bueno, la gran diferencia es que mientras tenemos 7 cervicales en números romanos, tenemos 8 cervicales en números arábigos. Esto es la nomenclatura que está acostumbrada o que está acordada para nombrar a los nervios raquídeos. Y esto nos lleva a una regla o un enunciado de por qué ocurre esta contradicción. ¿Sí? Nos tratan de explicar por qué ocurre esta contradicción con lo siguiente. Todos los nervios raquídeos pasan por debajo de la vértebra que les da el nombre. Bueno, en el ejemplo anterior vimos que cervical 5 pasaba por arriba de la vértebra quinta cervical. Pues aquí viene la primera excepción. Si decimos todos los nervios raquídeos, se refiere a todas las regiones de las vértebras, pasan por debajo de la vértebra que les da el nombre, significa que el nervio raquídeo 8, 9, 10, cualquiera, pasa por debajo de la vértebra 8, 9 o 10, según le corresponda, que es la que le da el nombre. Esta regla no ocurre en la región cervical, excepto en las cervicales que pasan por arriba. ¿Sí? O sea, el primer nervio cervical pasa por arriba de la primera vértebra cervical. Y en el ejemplo que vimos, el quinto nervio cervical pasa por arriba de la quinta vértebra cervical. Ahora, esto también tiene otra excepción, que todos los cervicales pasan por arriba, excepto el cervical 8, que lo hace por debajo de la vértebra cervical 7 y por arriba de la torácica primera. ¿Sí? Obviamente, el nervio raquídeo cervical 8 no puede pasar por arriba de la vértebra cervical 8 porque no existe la vértebra cervical 8. ¿Sí? Solamente tenemos 7 vértebras cervicales. Entonces, aquí es donde con una regla, con una excepción y una excepción a la excepción, nos quieren dar a entender qué revoltijo pasó aquí
los nervios raquídeos en la región cervical. Lo vemos nuevamente, recordamos esa regla extraña, todos los nervios raquídeos pasan por debajo de la vértebra que les da el nombre. Y en lo que vamos a empezar, nos detiene y nos dice, excepto los cervicales, porque estos pasan por arriba. Vamos a ver, aquí está C1 con arábigo, entonces este se refiere al nervio cervical. C1, nervio cervical 1, sí pasa por arriba de la vértebra cervical 1, que es el atlas. ¿Sí? El nervio cervical 2 pasa por arriba de la vértebra 2, que es el axis. El nervio cervical 3 pasa por arriba de la tercera vértebra cervical. El nervio cervical 4 pasa por arriba de la vértebra cervical 4. El nervio cervical 5 pasa por arriba de la vértebra cervical 5. El nervio cervical 6 pasa por arriba de la vértebra cervical 6. El nervio cervical 7 pasa por arriba de la vértebra cervical 7. El nervio cervical 8 pasa por arriba. Nos devuelven para decirnos excepto el cervical 8, porque se pasa entre la séptima cervical y la torácica 1. O sea, pasa por arriba, el cervical 8, de la primera torácica. Entonces sí, es algo complicado y todo esto se debió a que al primer nervio que salió de aquí le llamaron cervical 1. Cuando si le hubieran llamado occipital, porque está por debajo del occipital, de ahí hasta abajo, hasta el coxis, todos los nervios se hubieran llamado en orden, ¿sí? Saliendo por debajo de la vértebra que les va a dar el nombre. Pero a los anatomistas les gusta complicarse la vida y complicársela a los demás. Entonces tenemos que aprenderlo de esta forma, ¿sí? Y aprender esta regla, que esta regla de el cambio de los nombres es solo de la región cervical, porque si ya nos vamos, el nervio torácico primero, ¿sí? Ahora pasa por debajo de la vértebra torácica primera. ¿Cómo empieza la regla? Todos los nervios raquídeos pasan por debajo de la vértebra que les da el nombre. Entonces, de aquí hacia abajo, todos cumplen con esa regla. El problema es esta, es en la región cervical. ¿Cómo podemos recordar que el número romano se refiere al hueso y el número arábigo se refiere al nervio? Y también, pues, tenemos que agregar aquí que el número arábigo también se refiere al segmento de la médula espinal de donde se origina ese nervio. También es en arábigo. Entonces, para recordar que el número romano se refiere al hueso, a la vértebra, bueno, vamos a poner aquí unos cuantos números romanos, el 1, el 1, el 1, el 1, ¿sí? Y vamos a imaginar que forman parte de un edificio romano, ¿sí? Forman las columnas de un edificio romano. Son números romanos y forman las columnas de un edificio romano. Entonces, para nosotros, el número 1 romano va a representar una columna, ¿sí? No nada más una columna de un edificio romano, sino también una columna vertebral. Entonces, cuando veas número romano, acuérdate de las columnas romanas. Se refiere a la columna vertebral. No se refiere a los nervios raquídeos y no se refiere a la médula espinal. Ese es de números arábigos. Siguiendo con la descripción de las vértebras típicas cervicales, mencionábamos que tenían un agujero transverso, un agujero transversal que perforaba
la apófisis transversa, no solamente de las típicas, ¿sí? Sino todas las vértebras cervicales tienen este agujero transverso. De hecho, si recuerdan el flujograma que hicimos para identificar a las vértebras, decíamos que si tiene agujero transverso, es una vértebra cervical. No le busques más. Entonces, todas tienen agujero transverso. ¿Para qué sirve el agujero transverso que tienen las vértebras cervicales? Bueno, aquí lo vemos que por ese agujero pasa la arteria vertebral. ¿Sí? Recuerden el nombre, la arteria vertebral pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. ¿Sí? Ahora, tiene también sus características especiales porque aunque las 7 vértebras cervicales tienen agujero transverso, vean esto. La mayoría de las veces la arteria vertebral que se origina de la subclavia, que es una vértebra que está más abajo en la región del tórax, no alcanza a entrar por el agujero transverso de la séptima cervical. ¿Sí? El agujero ahí está, pero la arteria no alcanza a entrar y va a entrar hasta el sexto. Y ahora sí, va a seguir su camino, la quinta cervical, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, y en la primera, que es el atlas, ¿sí? Como ya no hay otra vértebra, ya no hay otro agujero transverso para seguir, bueno, se va a dirigir hacia atrás para rodear a las apófisis articulares del atlas, ¿sí? Lo rodea lateralmente, después lo rodea por detrás, se dirige hacia la línea media, tiene aquí un canal especial para la arteria, ¿sí? Que le permite pasar sin lastimarse, se dirige a la línea media, como lo vemos aquí, entra a través de las membranas que vamos a encontrar en este sitio, que las describimos más adelante, ¿sí? Y entra al cráneo a través del agujero occipital. Ya adentro se va a unir con la del otro lado que hizo el mismo camino y entre las dos van a formar una sola arteria que se llama arteria basilar o tronco basilar. Entonces, nuevamente, vemos la arteria vertebral que sale de la arteria subclavia, no se mete por el agujero transverso de la séptima, pero sí entra por todos los demás y al salir de la primera, del agujero transverso de la primera vértebra cervical, hace una curva hacia atrás, hacia arriba, entra a la cavidad craneal por medio del agujero occipital, se une con la arteria vertebral del otro lado y juntas van a formar la arteria basilar. Se va a encargar de la irrigación de sangre arterial de las estructuras que están dentro del cráneo. Aquí está una vista posterior, aquí estamos viendo por detrás las últimas 4 vértebras cervicales. Entonces vemos cómo la arteria va pasando por cada uno de sus agujeros transversos y entre el atlas y el axis cambia su dirección un poco hacia afuera para alcanzar a entrar al agujero transverso del atlas. Está un poco más lateral que los demás. Luego se dirige, rodea la apófisis articular, perfora la membrana atlanto-occipital posterior y aquí ya está por dentro. Este es un buen momento pues para recordar o para tomar en consideración que la anatomía no es una ciencia exacta, porque la arteria vertebral o cualquier otra arteria, vamos a tomar esto como ejemplo, pero es válido para cualquier arteria o incluso cualquier otra estructura del cuerpo, puede variar tanto en su origen, esto que vemos aquí, como en su trayecto o en su camino. Entonces, en su origen, ¿sí? Estamos viendo que esta es la subclavia, ¿sí? El 90% de los casos, la arteria vertebral del lado derecho y la del lado izquierdo se originan de la arteria subclavia. Pero hay variaciones, por ejemplo, en un 4% se origina
casi de la bifurcación de este tronco arterial. O se origina más abajo de lo que normalmente lo hace. O se origina después, ya muy lejos, muy distal de donde normalmente lo hace. 4% del lado derecho, menos del 0.1% del lado izquierdo, menos del 1% se originaría de este tronco de ramas, este tronco arterial, ¿sí? Entonces puede haber variaciones. Cada vez que el libro nos diga la arteria se origina de tal sitio, la vena, el nervio, etcétera, debemos entender que hay posibilidad de que no sea así, ¿sí? Puede ser de otra forma y no significa que sea una enfermedad, que sea una patología. Sí puede ser que uno de estos cambios comprometa en algo la función. Si la arteria vertebral se origina de una arteria muy pequeña, pues obviamente su flujo sanguíneo no va a ser el normal, va a estar disminuido, ¿sí? Entonces, las variantes anatómicas pueden ser inocuas, que no provoquen ningún problema, ¿sí? O pueden provocar daño en la función, pueden provocar lesiones, pueden llegar a producir una incapacidad o llegar a producir la muerte. Pues en cuanto al origen de la arteria vertebral, pues vemos estas diferencias, ¿sí? Entonces, lo que el libro nos dice ocurre en el 90% de los casos. Y en el trayecto también, cuando el libro nos dice la arteria vertebral entra por la sexta, eso ocurre también en el 90% de los casos, porque en un 2% sí alcanza a entrar por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical. Y en otros porcentajes entra más arriba, hasta en un 1% de los casos entra hasta la tercera vértebra cervical. Entonces son las variaciones que siempre debemos de tomar en cuenta, sobre todo a la hora del laboratorio de disección. Identificar una variante anatómica. Vértebras peculiares, ¿sí? Peculiares, es el nombre que usó Henry Gray en el libro de 1859 para nombrar a las vértebras que no son típicas. Entonces, él separó vértebras típicas de vértebras peculiares. Y en esta región cervical, aquí tenemos 7 vértebras cervicales y tenemos las típicas que ya se describió, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, con números romanos, como debe ser. Las vértebras peculiares que vamos a ver en adelante es la primera, que también se llama atlas, la segunda, que también se llama axis, y la séptima, que también se llama prominente. Esta séptima cervical se le considera una vértebra de transición. ¿Qué significa? Que está dejando las características de las cervicales y está empezando a parecerse a la región que le sigue, que en este caso es la torácica. Por eso es una vértebra peculiar. Es una cervical, pero que ya empieza a parecerse a una vértebra torácica. La primera vértebra cervical, o C1 con número romano, bueno, vamos a tener esta vértebra que es peculiar porque es diferente a las demás en cuanto a que no tiene un cuerpo vertebral característico, ese de forma cuadrilonga, visto por casi todas sus caras, ¿sí? No lo tiene. En lugar de eso tiene un arco anterior, ¿sí? Mantiene su arco posterior, tiene un enorme agujero vertebral o foramen vertebral, tiene su apófisis transversa, ¿sí? Perforada por su agujero transverso. Recuerden que esta es la primera cervical, aquí es donde sale por última vez la arteria vertebral y aquí rodea
a la apófisis articular para dirigirse hacia la línea media. Aquí la estamos viendo a la primera vértebra cervical. Está girando para tratar de identificar un poco sus estructuras, imaginando esto en una tercera dimensión, lo cual pues obviamente no se compara en nada a tener el hueso en las manos. Pero podemos ver sus carillas articulares superiores. Estas se van a articular con el occipital. Dice el libro, tiene forma de alubias, eso es, pues tiene forma de frijol, ¿no? Y tiene hacia abajo, que tal vez se alcance a distinguir un poco aquí en el giro, las carillas articulares inferiores para la vértebra que está abajo, que es la segunda vértebra cervical. Vean la forma de las apófisis transversas, ¿sí? El orificio que las está perforando. Y aquí podemos notar bastante bien el canal donde se va a acomodar la arteria vertebral. Vemos su apófisis espinosa muy corta, en una sola punta, y si la identificamos en este lugar, aquí estamos haciendo un corte en el plano medio sagital, justo en la línea media del cuerpo, estamos haciendo este corte sagital. Recuerden lo de la flecha que va de adelante hacia atrás, y ahí estamos cortando. Y aquí estamos viendo que la primera vértebra cervical, en este corte, en este nivel, pues solo vemos una pequeña parte del arco anterior, el arco vertebral anterior, y el corte aquí en la línea media del arco vertebral posterior. Al fondo vemos el arco vertebral posterior. Ahora tenemos a la segunda vértebra cervical, que también se llama axis. Esta es una vista superior. Estamos viendo las carillas articulares del axis. Estas son para articularse con la vértebra que está arriba, que es el atlas o primera vértebra cervical. Vemos su foramen vertebral redondo, amplio también. Vemos su apófisis espinosa, que es bífida, tiene dos puntas. Vemos su apófisis transversa, tiene agujero transverso. Aquí no se distingue, pero en esta imagen que está girando sí alcanzamos a ver claramente el agujero transverso. Algo que caracteriza a esta vértebra y que por eso también es una vértebra peculiar es que del cuerpo, que es parecido al de las demás vértebras cervicales, excepto de la primera, tiene esta prolongación hacia arriba. Parece un dedo, o la relacionaron más con un diente, por eso se llama apófisis odontoides. Apófisis que tiene forma de un diente. En el corte en la línea medio sagital vemos a la cervical 2 aquí de gran tamaño porque incluye el cuerpo y la apófisis odontoides. Hacia atrás vemos también que es un mayor tamaño que la primera cervical, en la línea media su apófisis espinosa. Avanzando un poco vemos que entre la apófisis odontoides, ¿sí? Aquí se distingue, hay una carilla articular, ¿sí? Esto se va a articular con el arco anterior de la primera cervical y es una articulación de tipo sinovial. Vemos que hay una cavidad articular, ¿sí? Hay una cápsula articular, hay líquido sinovial, hay membrana sinovial. Entonces es una articulación de tipo sinovial. ¿Recuerdan el tipo de sinovial? ¿Sí? Articulación en pivote. Ahora, ¿por qué se llaman Atlas y Axis? Bueno, el nombre de Atlas fue tomado de el titán de la mitología griega que fue condenado por Zeus a soportar el cielo, el peso del cielo sobre su cabeza, sobre su espalda. Este es el Atlas
de la mitología griega. Nuestro Atlas, pues sería más bien algo así. Titán, que en lugar de estar deteniendo los cielos, está deteniendo la cabeza. Entonces, por eso la primera vértebra cervical se llama Atlas, ¿sí? Por este gigante que está deteniendo la cabezota. Y Axis, ¿por qué se llama Axis? Bueno, el nombre de Axis fue tomado de varias mitologías que representa el Axis Mundi, o el eje del mundo, o el eje cósmico. El Axis Mundi se refiere a la comunicación vertical directa que hay entre el mundo superior de los dioses y el mundo inferior de los humanos. Muchas veces toma forma de un árbol, como por ejemplo en la mitología nórdica, el Yggdrasil. ¿Sí? Aquí está Asgard, la ceiba sagrada de los mayas, ¿sí? El Yaxchel. También el Axis Mundi puede ser un edificio, por ejemplo el Monte del Templo en la explanada de las mezquitas. Y el Axis Mundi, por excelencia, el canal de comunicación entre lo humano y lo divino para millones de personas. ¿Sí? Entonces, la palabra Atlas y la palabra Axis son epónimos. Epónimo significa, viene de epi, arriba, y onomos, nombre. Entonces, epónimo es algo que está arriba del nombre, es un sobrenombre, ¿sí? No deberían usarse en anatomía. Pues en los tiempos modernos se ha tratado de eliminar la gran cantidad de epónimos que existen en anatomía, porque una estructura que se llama con el nombre de un investigador italiano, por ejemplo, en otro país tal vez tenga el nombre de otro investigador. ¿Sí? Es muy común que el primero que describió bautizó esa estructura con su nombre, o posteriormente, en honor a esa persona, se bautiza una estructura en la que él tuvo una importancia notoria para su descripción, y se le bautiza con su nombre, y vamos a encontrar infinidad de ejemplos de epónimos en anatomía. Entonces, es difícil erradicar los epónimos. Por ejemplo, Atlas y Axis lo van a escuchar ustedes de la gran mayoría de los médicos y de los anatomistas. Incluso el libro, la nómina anatómica, que es un consenso donde los anatomistas de manera internacional tratan de ponerse de acuerdo en cómo se llaman las estructuras, y ahí mismo dicen que hay que erradicar los epónimos. Mencionan que el nombre de la primera cervical es Atlas y el nombre de la segunda es Axis. Entonces, eh, pues desde ahí es difícil erradicar estas costumbres de los epónimos, y vamos a encontrar constantemente. Su libro de Grey Anatomía para Estudiantes, pues realmente es notorio que trata de eliminar esta gran mayoría de epónimos. El problema es que cuando ustedes roten por los servicios clínicos y quirúrgicos de su hospital, pues sus maestros están acostumbrados a estos epónimos. Entonces, pues hay que conocerlos también, y si es necesario los vamos a ir nombrando. Como una curiosidad, durante el desarrollo embriológico, el atlas sí inicia su desarrollo con un cuerpo vertebral, pero se separa del atlas y se fusiona con el cuerpo del axis para convertirse en su apófisis odontoides. Esto, la pérdida de cuerpo del atlas, trae como consecuencia que no existe disco intervertebral entre C1 y C2, o entre atlas y axis. No existe articulación entre el cuerpo de C1 y el cuerpo de C2, porque C1 no tiene cuerpo. Entonces, no podemos decir que todas las vértebras se articulan entre sí por discos intervertebrales, porque eso no ocurre
entre la cervical 1 y la cervical 2, ¿sí? Porque no existe un disco intervertebral, pero tampoco ocurre entre las vértebras del sacro, ¿sí? O sea, entre sacro 1 y 2, entre 2 y 3, entre la 3 y la 4 y entre la 4 y la 5, no existe tampoco disco intervertebral porque es la unión, la articulación está osificada, es una articulación sólida de tipo sinostosis. Lo mismo aplica para el coxis. No hay disco intervertebral entre la coxigia 1 y la 2, entre la 2 y la 3 y entre la 3 y la 4, porque esta articulación es de tipo sólido, está osificada y es una sinostosis. Vemos aquí las apófisis transversas del atlas, ¿sí? Que sobresalen lateralmente, sobresalen mucho comparado con las otras. Cuando veamos toda la columna cervical, vamos a ver que estas apófisis transversas son las que están más laterales. Lo vimos cuando la arteria vertebral tenía que cambiar su dirección hacia lateral para poder entrar en el agujero transverso del atlas, ¿sí? Entonces, estas prominencias lateralmente de la apófisis transversa, pues es para que se inserten músculos y puedan hacer palanca y puedan hacer fuerza para mover principalmente la articulación entre el atlas y el axis. Y lo podemos comparar con un molino de harina antiguo, ¿sí? Donde en el centro estaría el atlas y estos barrotes serían las apófisis transversas. Entonces los músculos utilizan esas prominencias de las apófisis transversas para poder mover con más fuerza, ¿sí? La articulación entre el atlas y el axis. Vean aquí, estamos colocando en su posición el atlas sobre el axis, ¿sí? Y vemos cómo coinciden las carillas articulares, la que estábamos encontrando en la cara posterior del arco anterior del atlas, con la carilla que está en la cara anterior de la apófisis odontoides. Aquí tenemos la presencia de un ligamento muy fuerte, que es el ligamento transverso del atlas. Este ligamento se va a fijar en unas superficies rugosas que están en la cara medial de las masas laterales del atlas, ¿sí? Se llama ligamento transverso del atlas porque está en el atlas y va de un lado a otro de manera transversa. ¿Sí? Este ligamento transverso, bueno, tiene la importante función de darle soporte a la apófisis odontoides para que no se salga de su lugar, ¿sí? En esta foramen vertebral, que aquí, como ya tenemos dos vértebras, ya es un segmento del conducto vertebral, pues en ese sitio vamos a tener a la médula espinal, ¿sí? Entonces, este ligamento transverso del atlas, pues está evitando que la apófisis odontoides tenga movimiento en el eje o en la dirección de adelante hacia atrás, en el plano sagital, porque pudiera lastimar, pudiera aplastar a la médula espinal. Entonces es importante la integridad del ligamento transverso del atlas para mantener a la apófisis odontoides en su lugar. Vamos a revisar ahora, vamos a hacer algunos cortes seriados. Esta es una visión posterior de la base del cráneo. Aquí tenemos el hueso occipital, después tenemos la primera vértebra cervical, atlas, y la segunda vértebra cervical o axis. ¿Qué estructuras notamos aquí que ya hemos mencionado? La arteria vertebral pasando por el agujero transverso del axis, ¿sí? Luego cambiando dirección un poco hacia afuera para entrar por el agujero transverso del atlas, rodeando a las masas laterales o a la apófisis articular,
para después dirigirse hacia la línea media, atravesando esta membrana, que es la membrana atlanto-occipital. ¿Sí? Vemos aquí este ligamento que, pues de manera oportuna, el autor lo pinta, que es la obra de Franknetter, de color amarillo. Este es el ligamento amarillo, que por ahí lo mencionamos en alguna ocasión, que estaba uniendo las láminas de las vértebras adyacentes. Pues aquí las láminas están representadas por el arco posterior, ¿sí? Los arcos posteriores. Estas son las láminas. Recuerdan, las láminas salen después del origen de la apófisis transversa, se dirigen hacia atrás y hacia la línea media, se unen con la lámina del otro lado para formar la apófisis espinosa. Entonces, por eso tenemos aquí, este sería el ligamento amarillo. Vamos a hacer un corte, vamos a cortar el hueso en esta zona, aquí también, vamos a quitar la parte posterior o una parte del arco, de los arcos posteriores de las vértebras, y vamos a quitar también, a destapar aquí en el occipital para poder ver qué hay por debajo de estas membranas y hueso que no nos deja ver. Al quitar las estructuras, estamos viendo esta membrana gruesa, ancha, ¿sí? Esto es la lámina tectoria, membrana tectoria, y esto representa la parte superior de un ligamento, lo mencionamos también anteriormente, es el ligamento vertebral común posterior, ¿sí? Este va por dentro del conducto vertebral, por la cara anterior del conducto vertebral, y va apoyándose o va conectando o fijándose con las caras posteriores de los cuerpos de las vértebras. ¿Sí? Vamos a quitar esta membrana tectoria, vamos a cortarla, y abajo vemos esta masa de hueso, pues es la cara posterior del cuerpo del axis. Y aquí arriba ya se empieza a levantar la apófisis odontoides. No alcanzamos a verla porque estos ligamentos nos la están escondiendo. ¿Qué tenemos aquí de importante? Bueno, este ligamento es el ligamento transverso, ¿sí?, del atlas, que está manteniendo la apófisis odontoides en su lugar, y forma parte de un ligamento que se llama cruciforme, porque también tiene una porción vertical. Tiene una forma de cruz, por eso esto se llama ligamento cruciforme. ¿Sí? La parte horizontal, más ancha, más fuerte, más resistente, es el ligamento transverso del atlas. Vamos a revisar otra imagen donde podamos quitar esto y ver qué hay más al fondo. Entonces, regresamos a donde está el nivel de la lámina tectoria o membrana tectoria, que es la porción superior del ligamento longitudinal posterior. Ya quitamos el hueso, ya quitamos la parte del occipital y ya quitamos también los arcos posteriores de las primeras tres vértebras. Y al quitar la membrana tectoria vemos nuevamente ese ligamento cruciforme, ¿sí?, con el ligamento transversal del atlas, que es el más notorio, más importante. La porción vertical del ligamento cruciforme. Vamos a retirar ahora ese ligamento cruciforme y vemos lo siguiente. Ahora estamos viendo la apófisis odontoides y estamos notando la carilla, una carilla articular que es la que se desliza con el ligamento transverso, ¿sí? No es la que articula con el atlas, esa está todavía más adelante. Aquí lo que estamos viendo es que de la apófisis odontoides surgen algunos ligamentos, sobre todo estos importantes, los ligamentos alares. Este es el ligamento alar, lo estamos viendo por la cara posterior, entonces este es del lado derecho y este es el del lado izquierdo. Estos ligamentos alares van de las porciones laterales y superiores de la apófisis odontoides a la porción interna de los cóndilos del occipital, y estos ayudan a fijar, a evitar el movimiento excesivo que pudiera existir entre el atlas y el occipital. ¿Sí? Es como un freno, estos ligamentos alares, para que el movimiento no sea demasiado. Vemos al quitar el cruciforme, queda un pequeño ligamento que va de la punta
de la apófisis odontoides, ¿sí?, hacia la cara interna del borde del agujero occipital. El libro lo menciona en un dibujo como el ligamento del vértice del diente, ¿sí? También lo vamos a encontrar como el ligamento apical de la apófisis odontoides. En esta imagen estamos viendo la columna cervical, las 7 vértebras cervicales. Aprovechamos para recordar que la primera, la segunda y la séptima son vértebras peculiares porque tienen características propias que no tiene ninguna otra de las demás vértebras cervicales. Y encontramos aquí, por ejemplo, en las típicas, que sería la 3, la 4, la 5 y la 6, en su apófisis transversa, que termina la apófisis transversa en dos puntas, una punta anterior y una punta posterior. Estas se llaman tubérculos, ¿sí? Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Todas las apófisis transversas de las vértebras típicas lo presentan y especialmente el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical es muy prominente, es muy grande, ¿sí?, que hasta tiene su nombre propio para diferenciarlo de los demás. Tubérculo de Chassaignac, ¿sí? El tubérculo anterior de la sexta cervical, obviamente el de cada lado izquierdo y lado derecho, se llama tubérculo de Chassaignac. Ninguna otra vértebra cervical tiene este tubérculo y aunque es una característica muy importante que solo la sexta cervical posee, no fue suficiente para considerarla también dentro del grupo de las vértebras peculiares. Entonces sigue siendo una vértebra típica que tiene una prominencia aquí importante en su tubérculo anterior de la apófisis transversa. ¿Para qué sirve el tubérculo de Chassaignac? Bueno, también se le llama tubérculo carotidio, ¿sí? Aquí tenemos este corte en la cervical 6, que debería ser un número romano y no arábigo, y estamos viendo que el tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac se utiliza para palparlo y para orientarse. En este caso, lo que están buscando aquí es infiltrar el ganglio estrellado, es una estructura nerviosa, y también se utiliza para palpar el pulso carotidio. Por eso el otro nombre con el que podemos encontrarlo es tubérculo carotidio. En una proyección superficial, aquí pudieran ustedes palpar, ¿sí?, a profundidad. Vean cómo tiene que clavarse el dedo aquí a los lados de la tráquea para poder tocar con la punta del dedo esta prominencia ósea en esta zona. Y vemos aquí en esta imagen cómo sí puede llegar a ser bastante prominente, afilado, incluso tocarse con algo de facilidad, y sirve para orientarse al momento de hacer un procedimiento como este tipo, que es un procedimiento invasivo, una punción. Y por último mencionamos de la vértebra, la séptima vértebra cervical, que está considerada una vértebra peculiar y sobre todo es una vértebra de transición, decíamos, porque está dejando de ser vértebra cervical y está comenzando a imitar las características que tienen las vértebras torácicas. Entonces, se le llama prominente, pues obviamente por la prominencia tan notoria, ¿no?, tan fácilmente de identificar de su apófisis espinosa, donde se está pareciendo las apófisis espinosas que vamos a ver de las vértebras torácicas. El cuello, la flexión del cuello, o sea, inclinar la cabeza hacia adelante, se puede llegar a un ángulo de 40 grados. La extensión del cuello es inclinar la cabeza hacia atrás
y lo máximo que se puede hacer es llegar a los 75 grados. Entonces es más amplio la extensión del cuello que la flexión, primordialmente porque la flexión se topa con el pecho y ya no se puede ir más adelante. El ligamento nucal, que es esta estructura, esta membrana fibrosa, ¿sí?, que se llama nucal precisamente porque está situado en la nuca y se encuentra en la línea media. Este ligamento está conectando a las puntas de las apófisis espinosas cervicales, ¿sí?, y forma una banda gruesa, ¿sí?, que se encuentra en la línea media. Llega a ser muy fuerte, incluso acá arriba se considera que hace las funciones de hueso, porque llega a proteger tanto las primeras apófisis espinosas que pareciera que es un hueso. No puedes tú colocar un dedo aquí y querer tocar la punta de las apófisis espinosas de las primeras, porque no te lo va a permitir el ligamento nucal. Eh, el- Tendrías que hacer al hacer tú la flexión, la inclinación hacia adelante y, y tocarte aquí en la línea media en la nuca, vas a notar cómo se pone muy tensa la zona, porque el ligamento nucal se estira, ¿sí?, se pone muy tenso y es cuando entonces más protege en la tensión, en la flexión o la inclinación hacia adelante de la cabeza. Si estando así y estás tocándote ahí en la nuca, en la línea media, con la cabeza inclinada hacia adelante y comienzas a levantar la cabeza y a inclinarla hacia atrás, vas a notar cómo esta región, o sea, el ligamento nucal, se va aflojando, ¿no? ¿Sí? Se va relajando y pudiera ser más fácil que puedas aquí tocar las puntas de las primeras. Realmente es muy difícil tocar la primera, pero con el paciente en una posición ideal, paciente que está acostado, boca arriba y apoyando la cabeza para que también se relajen los músculos, pues puedes tocar la punta de la segunda, tercera, bueno, puedes tocar casi todas menos la primera, ¿sí? Puedes tocar casi todas, incluso en algunas de ellas sentir la punta que está bífida, que tiene dos puntas, la apófisis espinosa. Vamos a continuar con las vértebras de la región torácica. Vamos a aclarar un asunto, ¿sí?, para que no se equivoquen. Decir vértebras dorsales como si fuera un sinónimo de vértebras torácicas es equivocado, ¿sí? Es un error muy grande. Todas las vértebras están en la región dorsal del tronco. O sea, todas las vértebras están en la región posterior del tronco. ¿Qué es el tronco? Pues incluye lo que está en la línea media del cuerpo, la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. Entonces, todas las vértebras son dorsales. Las vértebras cervicales son dorsales. Las vértebras torácicas son dorsales. Las vértebras lumbares son dorsales y el sacro y el coxis también son vértebras dorsales porque están situadas en el dorso del tronco, ¿sí? Entonces, el nombre correcto es vértebras torácicas para referirse a aquellas vértebras dorsales que corresponden con la región del tórax. Tenemos 12 vértebras torácicas y se caracterizan todas ellas porque presentan por lo menos una zona de articulación para las costillas, ¿sí? Estas son las carillas de articulación para las costillas. Si recuerdan cuando hicimos el flujograma de identificación de las vértebras por región, la pregunta que nos hacíamos aquí era precisamente, ¿tiene una carilla articular para costilla? Y eso define a la vértebra como que es una vértebra de la región torácica, ¿sí?
Estas otras carillas articulares no son para la costilla, son para las articulaciones con las otras vértebras. Bueno, dice el libro, una vértebra torácica típica, pero no nos dice cuáles son, igual que en la región cervical. En las vértebras torácicas tenemos vértebras torácicas típicas, que en este caso son de la torácica 2 a la torácica 8. El resto, la torácica 1, la 9, la 10, la 11 y la 12, se consideran vértebras torácicas peculiares. Y las vamos a describir un poco más adelante. Por lo pronto vamos a ver las vértebras torácicas típicas. Bueno, comentamos que la característica principal es la carilla articular para la costilla, pero no todas presentan la misma morfología. Tenemos aquí que hay una fosita costal superior hacia la parte superior y lateral del cuerpo de la vértebra, una fosita costal inferior en el cuerpo también de la vértebra, en la parte lateral, pero ahora hacia su porción inferior. Y tenemos una fosita costal que esta se encuentra en la apófisis transversa. Entonces, en las vértebras típicas hay 3 puntos donde las costillas se articulan con las vértebras. En el cuerpo hay 2, la fosita costal superior y la fosita costal inferior. Y en la apófisis transversa, la fosita costal. Y esto es para las costillas. Veamos cómo una costilla se articula en esta parte de aquí con la fosita costal de la apófisis transversa y esta parte de la costilla, que se llama la cabeza de la costilla, tiene 2 carillas articulares. La carilla superior de la cabeza de la costilla va a articularse con la fosita costal inferior de esta vértebra y la carilla inferior de la cabeza de la costilla va a articularse con la fosita costal superior de esta otra vértebra. ¿Sí? Lo mismo hacen las demás. Vamos a diferenciarlas de la siguiente forma. Vamos a poner en color rojo la fosita costal superior y en color rojo también la fosita costal de la apófisis transversa. ¿Sí? En color verde vamos a pintar la fosita costal inferior. ¿Para qué nos ayuda esta clave de colores? Porque el color rojo significa que es la misma costilla. La misma costilla que se articula en la fosita costal de la apófisis transversa es la misma que viene después a articularse con la fosita costal superior. Lo vemos aquí. Y ahora en la vista superior estamos viendo esta fosita costal, ¿sí? Es la fosita costal superior. ¿Por qué sabemos que es la superior? Primero, porque la estamos viendo desde arriba y es la primera que se ve. Si no fuera por eso, también podemos decir que es porque de esta vértebra son 2 puntos donde se articula la misma costilla. ¿Sí? Entonces estamos con que esta es la fosita costal superior, porque la misma costilla va y se articula en estos 2 puntos. Si en este corte fuera más abajo, veríamos una costilla que solamente se viene a articular en la fosita costal inferior. ¿Sí? Dice su libro también, el cuerpo vertebral de la vértebra tiene forma de corazón. Bueno, supongamos que sí tiene forma de corazón. Lo que deben hacer es tachar una de esas palabras vértebra, ¿sí? Porque se repite y no se escucha bien. Entonces, el cuerpo de las vértebras torácicas típicas tiene forma de corazón. Vamos a concederlo al autor. Y el foramen vertebral tiene forma circular.
Repetimos los conceptos con otra vista. Tenemos la fosita costal superior de esta vértebra, que también vamos a ponerla en color rojo, ¿sí? Aquí pues estamos suponiendo que esta es la torácica 4. La fosita costal transversa, estamos viendo que es la misma costilla que se está articulando en esos dos puntos de la misma vértebra. Y la fosita costal inferior, donde esa costilla toca la parte inferior del cuerpo de la vértebra que está arriba, en este caso la tercera torácica, y se articula con la fosita costal inferior. Bueno, aquí tenemos el esquema. Esto es una vista lateral. Tenemos el cuerpo de una vértebra torácica típica con su fosita costal superior en la parte de arriba, su fosita costal inferior en la parte de abajo. Acá vemos la apófisis transversa y la fosita costal transversa. Colocamos las vértebras correspondientes arriba y abajo. Este mismo esquema se va a repetir para todas las torácicas típicas, desde la T2 hasta la T8. ¿Sí? Todas van a tener estas mismas características porque son las torácicas típicas. Y aquí vemos a la costilla entonces que se está pegando en la fosita costal superior, en la fosita costal transversa de la misma vértebra y en la fosita costal inferior de la vértebra que está arriba. ¿Cómo nos ayudamos a recordar esto? ¿Sí? ¿Cómo recordamos que la fosita costal superior y la fosita de la apófisis transversa son para la misma costilla? Porque estas son para la costilla que define el nombre o el número de la vértebra. ¿Sí? Entonces, la fosita costal superior es para su costilla. ¿Sí? Si aquí es la quinta costilla la que llega a articularse en este sitio, esta, donde está tocando la fosita costal superior, se va a convertir o va a ser la quinta vértebra torácica. ¿Sí? Entonces, la fosita costal superior es para su costilla. ¿Sí? Aquí sería la sexta costilla, llegaría aquí. Esta es la sexta vértebra torácica. ¿Sí? Veamos acá. La quinta costilla se articula con la fosita costal inferior de la cuarta vértebra torácica. Entonces, si la quinta costilla toca a la vértebra a la 4 y a la 5, ¿cuál es cuál? Bueno, la quinta costilla le va a dar su nombre o su pareja va a ser con la que se articule con la fosita costal superior. Entonces, una forma de mnemotecnia es la fosita costal superior es para su costilla. La fosita costal de la quinta vértebra torácica es para la quinta costilla. Fosita costal superior es para su costilla. Vamos a revisar ahora las vértebras torácicas peculiares. ¿Sí? Si recuerdan, les decía que íbamos a revisar una imagen de más de 100 años. Bueno, este dibujo es de Anatomía de Grey, pero es de la edición de 1918. Tiene más de 100 años. ¿Qué estamos viendo aquí? Es una vista lateral desde el lado derecho. ¿Sí? Ya estamos colocando estas vértebras en una posición anatómica y vamos a describir por qué estas son peculiares.
¿qué tienen de diferente de las torácicas típicas? Bueno, igual que las cervicales, también encontramos que la primera la primera torácica es una vértebra de transición. Como está articulada, está aquí pegada con una vértebra cervical, tiene algunas características de cervical, ¿sí? Lo mismo vamos a encontrar con la torácica 12, la última, ¿sí? Como esta se articula con la primera lumbar, empieza a adquirir algunas características como si ya fuera una vértebra lumbar. Entonces, la 1 y la 12 torácicas son vértebras de transición, están en zonas de transición donde se cambia de región, de la región cervical a la torácica, la primera, y de la región torácica a la región lumbar, la 12ª. Bueno, vemos de este lado, tenemos un código de figuras y de colores, los mismos que hemos estado usando, más otros que vamos a describir, ¿sí? Señalamos aquí las vértebras, ya estaban algunas señaladas, pero esto es para hacer la siguiente observación. El espacio que queda aquí entre T1 y T9, pues son las vértebras torácicas típicas. Ya no las coloca aquí el dibujante porque ya se describieron aparte. Entonces, para ahorrar espacio, quita las vértebras típicas y deja solamente las peculiares. La descripción de las vértebras típicas lo acabamos de ver, su fosita costal transversa en la apófisis transversa, su fosita costal superior cerca de la orilla superior a los lados del cuerpo y la fosita costal inferior también cerca de la cara inferior en la parte lateral del cuerpo. Esto sería la descripción de una vértebra típica. Vamos a ver cómo son diferentes estas otras a esta estructura que ya hemos descrito. En la primera torácica tiene una fosita costal transversa, ¿sí? Pero en lugar de tener una media fosa como habíamos dibujado en todas las anteriores, esta es una fosa completa, ¿sí? Y tiene su ya conocida fosita costal inferior. ¿Por qué tiene una fosita costal tan grande aquí? Bueno, muy sencillo, porque arriba de la torácica 1 está la vértebra cervical 7 y la cervical 7 no tiene carilla para costilla, ¿sí? Entonces, esta primera, pues tiene que ofrecer el espacio completo para su costilla, que sería la primera costilla. La primera costilla no se va a articular con la séptima cervical, por eso es que necesita una carilla completa, a diferencia de lo que habíamos visto en las vértebras típicas. Nos saltamos torácica 2 y hasta la torácica 8 y nos vamos a la 9, que es otra peculiar. Vemos que también tiene su fosita costal transversa. Regresamos a su fosita como la conocemos, como tienen de la 2 a la 8. Y la diferencia aquí, pues es que no tiene una fosita costal inferior, ¿sí? La torácica 10 tiene también su fosita costal transversa y igual que la torácica 1, tiene una fosita costal superior completa, grande, ¿sí? Vemos hacia abajo, lo mismo está ocurriendo con la 11, tiene una fosita costal superior completa y lo mismo está ocurriendo con la 2. Entonces, la primera torácica y las últimas tres, la 10, la 11 y la 12, tienen fositas costales superiores completas. No son semifositas, como aquí lo menciona el autor, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma razón que acá arriba, porque aquí va la
La cabeza de la costilla completamente sola, sin articularse con la otra vértebra, ¿sí? Estas son costillas que prácticamente están flotando, están colgando de aquí y no se articulan con la apófisis transversa, ¿sí? Ahora, atendiendo a la carilla articular, que no las habíamos mencionado, la torácica 1, pues tiene su carilla articular superior que se articula con la carilla articular inferior de la séptima vértebra cervical. Vamos a ver las carillas entre las vértebras torácicas. T1, pues esta carilla inferior, podemos decir, y lo vamos a escuchar así muy frecuente la descripción o la comparación, que esta carilla está viendo o está mirando hacia abajo y hacia adelante en esa dirección, para que nos imaginemos entonces cómo está ubicada de manera tridimensional. La carilla de la apófisis articular superior de la, pues aquí sería de la segunda, tercera, etcétera. Llegamos a describir a la de la 9, está viendo en sentido totalmente opuesto. La carilla de la apófisis articular superior está viendo o está dirigiéndose hacia arriba y hacia atrás, opuesta a las inferiores que ven hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Lo podemos imaginar realmente que hay una cara que está viendo hacia arriba y hacia atrás, y acá hay otra que está viendo hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Para que se den bien la idea de cómo están orientadas estas carillas articulares. Eso resulta en que al unirse la carilla articular de la apófisis articular inferior de la novena con la carilla articular de la apófisis articular superior de la décima, coinciden perfectamente, ¿sí? Como si se estuvieran viendo de frente una a otra, ¿verdad? Porque van a articularse. Lo mismo estamos viendo acá y acá. Ahora, dirán ustedes, si habíamos dicho que todas estas eran diferentes, cada una de estas a las demás, aquí estamos viendo que la 11 y la 12, pues hasta ahorita son idénticas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos y que las hace diferentes a la 10, a la 9 y a la 1? Bueno, que la 12, su carilla articular de la apófisis articular inferior no está viendo hacia abajo y adelante como las otras, está viendo hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, porque esto se va a articular con otro tipo de vértebras que son las de la región lumbar, en este caso la primera vértebra lumbar. Y lo mismo, aquí te puedes imaginar una cara que está viendo hacia afuera. Aquí nos damos cuenta que cada una de estas vértebras es totalmente diferente a la otra y totalmente diferente a cualquiera de las vértebras típicas, ¿sí? Entonces, ante la presencia de vértebras sueltas, de huesos secos sueltos, bien se pudiera identificar por lo menos si es una de las peculiares, ¿sí? No tendría mucha dificultad si es T1, si es T9, 10, 11 o 12, y tal vez sí puede haber alguna confusión porque de T2 a T8 son muy parecidas y probablemente tendrías que armarlas, irlas acomodando para ver que los tamaños vayan coincidiendo, que el cuerpo va aumentando de tamaño gradualmente hacia abajo, que sería una forma de poder identificar cuál es T2, de T3, de 4, 5, 6, 7 y 8. Aunque hay estas diferencias, nos damos cuenta de una cosa. Todas, no importa si son típicas o peculiares,
todas tienen por lo menos una carilla, o tienen dos, ¿sí? O tienen tres para las costillas. Si recuerdan, en nuestro flujograma de identificación, esa era la pregunta que hacíamos aquí. ¿Tiene carilla articular para la costilla? Todas tienen, aunque algunas tienen más, otras menos, ¿sí? Pero todas tienen un área de articulación para la costilla. Vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, bueno, tenemos 5 vértebras lumbares. Estas son diferentes a las vértebras de otras regiones por su gran tamaño. Obviamente tendríamos que al mismo tiempo ver a las otras vértebras para darnos cuenta que son de más tamaño. Además, estas no tienen caras articulares para las costillas, ¿sí? Tampoco tienen agujero transverso, ¿sí? Perforando la base de sus apófisis transversas. Las apófisis transversas son generalmente delgadas y alargadas, excepto las de la quinta vértebra lumbar, que es la vértebra de transición que se articula con el sacro. Aquí las apófisis transversas son gruesas y en forma de cono, ¿sí? El cuerpo es cilíndrico, el agujero vertebral es triangular, ¿sí? Y las apófisis transversas tienen forma de cono de la quinta lumbar. No necesariamente nos dice el libro que por eso se le considere como una vértebra peculiar. Entonces, probablemente todas las vértebras lumbares entran en la categoría de vértebras típicas de la región lumbar, ¿sí? Aquí estamos viendo la columna lumbar articulada, lumbar 1, 2, 3, 4 y 5, con sus discos intervertebrales uniendo los cuerpos y con las articulaciones entre cada una de ellas, ¿sí? Con las apófisis articulares superior e inferior de cada una de ellas. Y vemos la quinta lumbar, esta última carilla articular, que así están todas, ¿sí? Y que nos recuerda a la 12 torácica que está viendo hacia afuera, ¿sí? El que la quinta lumbar tenga sus apófisis transversas gruesas en forma de cono es porque se insertan ligamentos muy resistentes, muy fuertes, que son los ligamentos iliolumbares. Estos conectan a la apófisis transversa con los huesos pélvicos. Okay, nos ubicamos aquí, estamos viendo la pelvis de frente, tenemos aquí articulada la quinta vértebra lumbar con el sacro y el sacro articulado con el coxis. Y los huesos coxales, que hay un coxal de cada lado, articulados en la parte de atrás con el sacro y en la parte de adelante uno con el otro en la línea media en la sínfisis del pubis. Es el mismo tipo de articulación que hay con los discos intervertebrales. Entonces, esta es la quinta lumbar, tiene algunos ligamentos, no alcanzamos a verla muy claramente, pero vemos aquí su apófisis transversa. Sabemos que es esta porque está aquí atravesada. Esta sería parte de la apófisis articular. Entonces, de esta apófisis transversa es la que nos menciona el libro, que es como un cono, es gruesa para el ligamento iliolumbar. Iliolumbar es que va del ilion, que es esta porción del coxal, hacia la vértebra lumbar. Entonces, estos son ligamentos iliolumbares y este también es ligamento iliolumbar. Van hacia la apófisis transversa, por eso son apófisis transversas de la quinta lumbar más grandes, más fuertes que los que encontramos en las apófisis transversas de las vértebras lumbares que están por arriba. Y bueno, su libro describe, de verdad me parece de manera muy, muy parca,
muchas de las estructuras que acabamos de ver tienen muchos detalles y solamente para no complicar mucho aquí el asunto, mencionar las pues únicas dos estructuras que pudieran ser de importancia o que en algún momento las escuchen en las vértebras lumbares, ¿sí? Tenemos apófisis mamilares, ¿sí? La apófisis mamilar la vamos a encontrar aquí. Es una prolongación o proyección de la apófisis articular superior de cada una de las vértebras lumbares. Esta se dirige hacia atrás y hacia afuera y es para que se inserten músculos y ligamentos, ¿sí? Es una zona con músculos muy potentes, ligamentos que deben ser muy resistentes porque soportan mucho peso también. Entonces, por eso encontramos algunas estructuras eh, diferentes a las de otras regiones. También esta apófisis mamilar, pues vamos a ubicarla aquí y vamos a ubicarla también en esta vista posterior. Si estamos diciendo que se origina de la apófisis articular superior, aquí está la apófisis articular superior y aquí vemos esa apófisis o proceso, también se le conoce como proceso mamilar. Aparte de esa, vamos a mencionar otra que es la apófisis accesoria, ¿sí? O tubérculo accesorio. El tubérculo accesorio, vamos a encontrarlo que se va a originar de la base de la apófisis transversa y se dirige también en dirección posterior y algo hacia afuera. Entonces, del otro lado, en el mismo lugar, aquí está la apófisis transversa y en su base vemos esta pequeña proyección del hueso, que es el proceso accesorio o apófisis accesoria. Entre los dos, ya lo habrán notado, se forma un canal, ¿sí? Hay un espacio, hay una hendidura entre las dos estructuras. Bueno, ese canal se llama surco mamilo accesorio. O sea, el surco que está entre la apófisis mamilar y la apófisis accesoria. Realmente esto es aunque muy básico se está viendo, pues es lo más importante sobre las vértebras lumbares. Vamos a ver el sacro. Con el sacro pasa algo muy parecido, se ve igual de una manera muy sencilla, no tiene por qué provocarles ningún conflicto aprenderlo, las características del sacro, que ya lo vimos varias veces. Ya sabemos que está formado por la unión o la articulación de 5 vértebras y que su articulación entre los cuerpos de cada una de estas vértebras entre sí, pues es una articulación que está osificada, ¿sí? Es una sinostosis. Tenemos viéndolo como un solo hueso, si lo dejamos de ver como 5 vértebras, bueno, el sacro tiene una forma de triángulo con base superior, vértice inferior y con dos lados. Está curvo, tiene una curvatura que en la vista anterior no se aprecia, no se distingue, pero si lo vemos de lado, notamos que tiene esta curvatura con su correspondiente curvatura también en la parte de atrás. Aquí podemos decir que es cóncavo adelante y convexo en la región posterior. La articulación, la cara superior, esta superficie articular que se parece al de una vértebra típica, pues es para articularse con el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Y en la parte de abajo tiene otra carilla articular ya mucho menos desarrollada, menos notoria, que es para articularse con los huesos del coxis. En la vista lateral podemos observar algo que nos llama mucho la atención, esta faceta o carilla para articularse con el hueso pélvico. Si recuerdan la imagen anterior, tiene una forma de L.
veíamos se articula el sacro con la pelvis por medio de esa carilla auricular, lo podemos encontrar el nombre, parece una oreja, ¿sí? Y el cuerpo, vemos sobre todo en la vista lateral, tiene una prominencia aquí donde empieza, lo que sería el nivel de la primera vértebra sacra, que se llama promontorio. Si lo vemos aquí en la vista de frente o la vista anterior, este es el promontorio y este promontorio lo compararon o la descripción de un promontorio significa que es una masa de tierra que sobresale de partes más bajas en donde está situado. Entonces, este promontorio adoptó su nombre por los promontorios de roca o de piedra que se podían observar. A alguien se le ocurrió decir que esto que sobresalía aquí de manera tan notoria se parecía a un promontorio de tierra. Volvemos a revisar la vista anterior y de inmediato notamos también que hay unos agujeros que se llaman agujeros sacros anteriores, ¿sí? Estos se van a formar en la unión de las vértebras sacras, ¿sí? Hacia los lados, y por estos agujeros sacros anteriores vemos a través de ellos que el espacio se continúa hasta el fondo, porque también hay agujeros sacros, pero ahora posteriores, ¿sí? Si preguntamos para qué son estos agujeros, pues es para la salida de los nervios que vienen dentro del conducto vertebral, ¿sí? Ya no tenemos a esta altura médula espinal, pero sí los nervios terminales de la médula que van viajando todavía por dentro del conducto vertebral, pues comienzan a salir cada uno por el respectivo nivel que le corresponde. Esto se corresponde a lo que arriba veíamos como los agujeros intervertebrales. Aquí también son agujeros que están entre las vértebras, entre sacro 1 y sacro 2, sacro 2, sacro 3, etc. Los ramos anteriores de los nervios del sacro 1 a sacro 4 pasan por los agujeros sacros anteriores. Aquí lo vemos, sería el sacro 1, 2, 3, 4. El sacro número 5 y el nervio coccigio perforan a los músculos de la pelvis para entrar en la cavidad pélvica. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. No tienen un agujero, pero perforan aquí los músculos para poder entrar a la cavidad pélvica. ¿Qué es esto? Aquí lo tenemos el coccigio y el sacro 5. Los ramos posteriores, estos son los ramos anteriores. Ahora, los ramos posteriores de S1 a S4, o sea, de sacro 1 a sacro 4, pasan por los agujeros sacros posteriores. Y el sacro 5 y el coccigio salen por el hiato sacro, que es el orificio que veíamos aquí, en la línea media, donde se abre finalmente el conducto vertebral, que es este de aquí, el hiato sacro o espacio sacro. Pues puede ser variable. Vemos aquí un espécimen donde completamente abierto está, como si el hiato sacro hubiera abarcado toda la cara posterior del sacro, no solamente el último nivel, el S5. Y si lo vemos en un corte transversal del sacro, a nivel de los agujeros sacros, pues estamos viendo el conducto vertebral, donde aquí ya no vemos médula, vemos solamente los nervios, los últimos nervios que ya están por salir, y hacia los lados, ¿sí? Se abre este conducto vertebral para comunicar el ramo anterior
con el agujero sacro anterior y el ramo posterior con el agujero sacro posterior. ¿Sí? Aquí tenemos los 4 agujeros sacros anteriores en la cara anterior y los 4 agujeros sacros posteriores en la cara posterior. Al final los últimos que quedan, esto se va a abrir. Ya no va a estar esto cerrado porque aquí va a estar el nivel del hiato sacro. Y por ahí van a salir, por la línea media. Si vemos el esquema, es una H. ¿Sí? El conducto vertebral se abre hacia los lados como si buscara su agujero intervertebral, pero aquí en el sacro lo que se encuentra es el agujero sacro anterior y el agujero sacro posterior. Por último, vértebras del coxis, pues si el sacro y las lumbares las describen muy brevemente, pues ¿qué podemos esperar del coxis? El coxis no tiene arcos vertebrales, no tiene conducto vertebral. Si recuerdan cómo representamos en el flujograma al sacro y al coxis, era en forma de triángulos. Entonces, pues aquí también tiene una forma de triángulo, igual que el sacro, con una base superior y con un vértice inferior. Generalmente lo podemos representar así, que están unidos. Son el triángulo de arriba, el más grande, representa al sacro, y el triángulo más pequeño hacia abajo representa al coxis.